Hola, este video será polémico, porque vi que hay una situación de favoritismo en la wiki de mods de Friday Night Funkin'. Todo esto lo vi cuando se contactó conmigo Serpsen, para aclararme lo que realmente había sucedido con él y el mod de PB Corrupted, lo que me llevó a comparar el estado actual de la Funkipedia con mi video de todas las funas, porque esa fue una de mis fuentes principales a la hora de hacer el video de en ese entonces. Así que sin más dilación, yo soy Candle y esto es la hipocresía de la Funkipedia. Antes de pasar a exponer por qué afirmo esto, tengo que aclarar por qué esta situación puede ser grave. En tu país, en los medios de comunicación, ¿no has visto cómo intentan endulzar? O sea, hablar mejor de un bando político y al otro lo quieren demonizar. Bueno, ahí los medios dejan de ser imparciales y se vuelven bastante parciales. Esto es lo que se está viendo en la Funkipedia. Y en las palabras del basado de Riot 03, si se supone que es una enciclopedia, debería cubrir todos los casos, sin borrar algunos. Se supone que sirve para buscar información, ya sea reciente o pasada, en desarrollo o concluida. Su deber es mantener la información ahí. Entonces, ¿por qué están desapareciendo entradas polémicas? Esto no es para nada algo que yo me invento. Mi video de todas las funas de Friday Night Funkin' tuvo como fuente, entre otras, la Funkipedia. En julio de este año, momento en que lo subí, varias de las polémicas que narré en ese video recopilatorio aparecían en esta página. Aquí podrás ver la lista de mods que salieron en mi video, para hacer un total de 18. Y ahora comparémoslas con las entradas que hay actualmente en la Funkipedia. Ignorando el hecho de que haya nuevas que no aparecen en mi video porque no soy un viajero del tiempo, deberían estar ahí las que aparecieron en mi video. Y de estas solo podemos observar a Omega, los mods de Kodomodachi, Everywhere at the End of Funk, X-Event y Fuego, para un total de 6 de 18 polémicas que hubo alguna vez en dicha página. ¿Y qué pasó con las otras 12? Tú podrías argumentar que algunas de estas polémicas ya fueron resueltas, que el problema ya no está. Y es una buena respuesta, ¡qué pro eres! Para esto, entonces tenemos que ver las partes de la wiki a donde van las polémicas. La Funkipedia cuenta con 3 apartados para polémicas. La primera, Controversial, donde supuestamente recogen todas las controversias que tengan un mínimo de pruebas justificadas. Resolved Controversy, donde van los mods que ya tuvieron una controversia, pero que fue arreglada. Y una tercera, la que demuestra el punto de este video, una plantilla llamada Resolved Controversy, que, diferente al apartado anterior, esta no muestra el que pasó en la página del mod, sino se van a un lugar bien escondidito de la página al que solo puedes acceder si te vas a la sección de controversia. Y la cerecita sobre el pastel de esto es que para entrar o salir de estas categorías son los moderadores los que te dan el permiso. Pero recordemos que son humanos y los humanos tienen preferencias. Este último es como el lado VIP de las funas, muchachos. Porque claro, si tu mod fue bastante aceptado por la comunidad angloparlante, tienes más derechos que los demás, ¿eh? Finalmente, creo que esto no debería ser así, y es por esto el video. Todo lo anterior lo refuerzo con esto. ¿Se acuerdan del video de la polémica con PB Corrupted? Bueno, el creador del mod se puso en contacto conmigo. Me explicó que sí hizo las cosas malas que se le habían adjuntado, pero eso fue con el mod de Jetpack Joyride y PB Funk. PB Corrupted no tenía nada de esto. Incluso en los comentarios de ese video comenta que ha intentado quitar el mod de ahí, porque no tiene nada que ver con el drama de su pasado. También hizo un hilo de tweets donde da pruebas de que no robó para nada el mod. Y tú pensarías, bueno, lo debieron haber quitado, ¿no? Una página en la wiki se puede editar, a diferencia de un video. Por el contrario, FNF PB Corrupted sigue ahí, en la sección de controversial. Y no solo eso, sino que se agregó más información en su apartado controversial, donde dice: además, un usuario del fandom con el nombre Definitively Not Me, presumiblemente la misma persona, intentó eliminar esa controversia.
¿Por qué se le negó a él que le borraran el mod del apartado de controversia, a pesar de tener pruebas, y a los otros 12 encontrados en mi video de todos los mods, sí se le fueron borrados? Veamos otro caso. Todos sabrán lo que pasó recientemente con el mod de Sunday Night, el del creepypasta del ratón, y la posibilidad de causar ataques de epilepsia. Bueno, esta no es la primera vez que pasa algo así en la comunidad de FNF. Mucho antes de esto, sucedió con Bebe Pansu y su mod Sunday, el cual pecaba exactamente lo mismo. Las dos controversias fueron solucionadas, tanto el mod de Bibi Pansu como el de Maze. Pero entonces, ¿por qué únicamente aparece en el apartado de Resolved Controversy el de Sunday Night y no el de Versus Sunday? Recordemos que aunque algo se haya solucionado, no quiere decir que nunca haya pasado. Acá solo se está denotando que Bebe Pansu es bueno, no podemos recalcarle sus errores. Maze entonces es malo, quemémoslo en la hoguera. Ahora, por si estás un poco perdido, aquí te resumo, así nomás, los 3 puntos que toqué de por qué la Funkipedia es hipócrita. La primera es la forma de organización de las polémicas y sobre todo la forma de categorizar las controversias resueltas por Controversy, Resolved Controversy y Template Resolved Controversy. ¿Por qué hay mods que tienen que tener su controversia, aunque ya resuelta, en la misma página del mod y otros que no? Como si se estuviera protegiendo demasiado a determinados mods porque su creador es popular. La segunda, porque hay creadores que sí son permitidos de borrar sus polémicas y otros que no. Como el caso de los 12 de mis videos de todas las funas de Friday Night Funkin', que fueron eliminados de esta sección, contrario al caso de PB Funkin', que aunque ha demostrado que no ha robado nada, sigue estando ahí. Y la tercera, que viene ligada a la segunda, porque hay controversias resueltas que son eliminadas y otras que no. Es como que, si por ser Bebe Pansu, no podemos decir que Bebe Pansu ha hecho algo malo, pues tanto él como Maze resolvieron su problemática con las luces parpadeantes rápidas, pero solo este último sigue apareciendo en el apartado de controversias resueltas. El gran problema de todo esto es que si dejamos que cosas así sucedan, que por ser amigo de una persona o por ser influyente en el fandom, se le permitan cosas que a otros no, ya estamos apoyando la corrupción desde ya pequeños, porque sé que bastantes son menores de edad en el fandom. ¿Qué se puede esperar de ellos cuando crezcan? ¿No creen que sean peores? Se debe poner o todas las controversias o en su defecto ninguna, pero no, algunas sí y otras no, o quitar algunas que ya estaban. Y hoy, de vuelta con el profe Candle al colegio, pues hoy fue una clase de respecto al privilegio, que puede terminar en sacrilegio. Y un saludo para Punflow, Maquinox, Anlo Navideño, Panda Animate, Incalado, No Supremo, H Valentine, Smart Beer, Bambi, Celan, Miss Grey, Lepra, Tu Tóxica Kawaii, Ugu, Ferlic, Josech y Crispy, por ser los miembros del canal. Si quieres apoyarme, además de ver mis videos, considera unirte a miembros del canal, solo cuesta $1. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho y me lo puedes mandar por Discord, Instagram o Twitter. Y ya que los nombré, sígueme en Twitter, aparezco como @yosoycandle y en Instagram, que aparezco como yosoycandelYT, además de unirte a mi servidor de Discord, el cual es bastante chévere. Todos los links estarán en la descripción de este video. Yo fui Candle y espero que nos veamos en la próxima.